A finales de noviembre de este año, Estados Unidos publicó la llamada Estrategia de Seguridad Nacional, este documento de aquí. Y cuando digo Estados Unidos, en realidad me refiero a la Casa Blanca. En un momento explicaré por qué eso importa. No había hablado todavía de este documento porque me resultaba algo extraño, y cuando no tengo una idea clara de cómo pensar sobre algo, prefiero guardar silencio. Pero ahora tengo información adicional, y creo que hay un contexto importante que debería ayudarnos a entenderlo. Porque por un lado, lo que también vimos en diciembre es que el representante Thomas Massie, el congresista Thomas Massie, presentó un proyecto de ley para retirar a Estados Unidos de la OTAN. Suena bastante interesante, ¿verdad? La Estrategia de Seguridad Nacional también afirma que la estrategia de Estados Unidos ahora debe alejarse de la dominación del planeta entero y orientarse hacia nuevos objetivos. En general, podría suponerse que Estados Unidos está cambiando seriamente su enfoque respecto a la guerra y la paz a nivel mundial. Pero he llegado a la conclusión de que esto es en gran medida una fata morgana, una especie de ilusión. Cuanto más lo analizo, más creo que Brian Berletic tiene razón cuando describe esto como otra iteración de la continuidad de la agenda, la división del trabajo y otras estrategias estadounidenses destinadas a mantenerlo todo igual. Así que, en cierto sentido, cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Y me gustaría utilizar este video para explicar mi razonamiento. Pero primero, echemos un vistazo a la Estrategia de Seguridad Nacional como documento. Solo un poco, para que puedas hacerte una idea de lo que realmente dice y por qué tiene, si no un carácter revolucionario, al menos el aire de algo nuevo, lo que entusiasmó a mucha gente. La razón de ello es que expone que Estados Unidos ya no busca la dominación mundial. El documento en sí no es muy largo, unas 29 o 30 páginas, y está dividido en 4 secciones. Una introducción, lo que Estados Unidos debería querer, y así sucesivamente. Y cuando este documento habla de Estados Unidos, en realidad se refiere a lo que la administración actual define como tal. Esto es realmente importante tenerlo en cuenta. No estamos hablando de un enfoque de todo el gobierno. Estamos hablando de las preferencias y la visión política de un círculo relativamente pequeño de personas. Y quizá esto sea lo primero que hay que tener en cuenta. Este documento está redactado de una manera que me da la impresión de que fue elaborado por un pequeño círculo de personas. No puedo decir quién es el autor principal, pero no tiene el aspecto ni el tono de un documento de política que haya sido circulado entre distintas partes interesadas. Se supondría que esta estrategia de seguridad nacional habría pasado por el Pentágono y quizá por las agencias de inteligencia. Debería haber llegado al despacho de Tulsi Gabbard como jefa de inteligencia, pero a mí no me lo parece. Me da más bien la impresión de ser el producto de un grupo bastante reducido de personas que comparten la visión política principalmente de Donald Trump, quien luego escribió el prólogo, la introducción de este documento, que firma preseñas su conformidad. Así que lo que esto representa es, ante todo, las prioridades de política exterior de la administración Trump. Intenta definir una estrategia, pero en realidad, aunque el propio documento analiza qué es o debería ser una estrategia, se encuentra muy poca información sobre cómo pretende lograr lo que plantea. Así que es más bien una lista de deseos y una concepción mental del mundo y de lo que Estados Unidos debería querer. Podría haberse publicado perfectamente en una revista como Foreign Policy o Foreign Affairs, escrita por altos cargos de esta o de una administración anterior, en cuanto a cómo intenta dar sentido a cómo es el mundo y cómo debería integrarse Estados Unidos en él. Una de las razones por las que se habló tanto de este documento es porque, bajo el epígrafe de estrategia y regiones, hablaba de una manera muy negativa, básicamente, sobre Europa.
negative way, basically, about Europe. It criticizes Europe very heavily for going into a... Critica con dureza a Europa por seguir un camino no democrático y también deja claro que quiere un cambio por parte de los europeos. Quiere que asuman una mayor parte de la carga de su propia defensa. Pero como veremos, esto forma básicamente parte de una estrategia unificada o de un enfoque unificado de Estados Unidos en este momento, que probablemente tiene menos que ver con contener los conflictos que con externalizar la financiación de las guerras estadounidenses en el extranjero. Ahora bien, aquí hay una frase que muestra cómo el documento enmarca en realidad las políticas exteriores equivocadas del pasado. Dice lo siguiente: tras el final de la Guerra Fría, las élites de la política exterior estadounidense se convencieron de que la dominación permanente de todo el mundo por parte de Estados Unidos era lo mejor para nuestro país. Of the entire world was in the best interest of our country, yet the affairs of other countries are our concern. Sin embargo, los asuntos de otros países solo nos conciernen si sus actividades amenazan directamente nuestros intereses. Y luego continúa explicando que este es un enfoque equivocado. Otro breve pasaje dice que estas élites permitieron que los aliados y socios trasladaran el coste de su defensa al pueblo estadounidense, y a veces nos arrastraran a conflictos y controversias centrales para sus intereses, pero periféricos o irrelevantes para los nuestros. Así que se puede ver claramente cómo esto refleja la visión de Donald Trump. Es un planteamiento transaccional. Estados Unidos ha estado pagando demasiado, haciendo demasiado, y no ha sido suficientemente compensado por ello. Todo esto, dice el documento, debe cambiar, y los europeos, ante todo, deben compartir más la carga, pero también los socios del Pacífico, como continúa señalando el texto. Lo preocupante entonces, por supuesto, es que aunque este comienzo resulta alentador, en el sentido de que el documento afirma que Estados Unidos ya no debería buscar la dominación mundial, inmediatamente pasa a hablar de esas esferas de interés o esferas de influencia. Afirma que Estados Unidos necesita tener el control del hemisferio occidental, básicamente América del Norte, América del Sur y América Central. En otras palabras, declara explícitamente que impondremos y haremos cumplir una correlación de Trump con la doctrina Monroe, la doctrina de principios del siglo XIX que establecía que ninguna potencia externa, refiriéndose a las potencias europeas, debía entrometerse en los asuntos de las Américas, todas las Américas por igual, y que América del Sur y América Central son el dominio exclusivo de Estados Unidos para explotar, sobre el cual se fundó la hegemonía estadounidense, y que condujo a mucha injerencia y control extranjero, especialmente de los mercados económicos en América Latina. También afirma que quiere mantener el Indo-Pacífico libre y abierto, lo cual es una forma clásica de decir que Estados Unidos quiere tener el control de toda la región del Pacífico. Incluso menciona la primera cadena de islas y más adelante, las islas que se extienden desde Japón y Hokkaido hasta Okinawa y Taiwán, y luego hacia Filipinas, como un perímetro defensivo para que Estados Unidos contenga a China. Aunque hay que decirlo, este documento no describe a China como un enemigo, tampoco describe a Rusia como un enemigo. Y eso entusiasmó a mucha gente, porque sugiere que la administración Trump se está alejando de ese enfoque tan beligerante del mundo, en el que Rusia y China son ambos enemigos en potencia que deben ser derrotados. Este es uno de los nuevos aspectos de esta estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, el problema es que este documento todavía no rompe con la mentalidad de que Estados Unidos necesita crear seguridad a través de la disuasión. Quizás esta sea mi principal conclusión, que el documento no intenta en absoluto replantear la seguridad ni el mundo como uno en el que, mediante el comercio compartido y las instituciones compartidas, podamos crear capacidades. Más bien, por el contrario, en realidad expone que China es un problema. Déjame ver si puedo encontrarlo aquí. La forma en que el documento intenta abordar esto, las prioridades. Aquí, este pasaje sobre Asia te da una idea muy clara de cómo la Casa Blanca ve a China y cómo percibe los errores del pasado,
lo que a su vez nos ofrece una visión de la mente de la persona que escribió esto, ¿verdad? The mind of the person who wrote this, right? So it says, President Trump single-handedly reversed more than 3 decades of mistaken American assumptions about China. Así que dice que esto no ocurrió. China se volvió rica y poderosa, y utilizó su riqueza y poder en su propio beneficio. Las élites estadounidenses, a lo largo de 4 administraciones sucesivas de ambos partidos políticos, fueron cómplices dispuestos de la estrategia china o estaban en negación. Con estas 4 administraciones, supongo que el documento se refiere a Biden. Bueno, ciertamente no a la de Trump, que habría que excluir, sino a Obama, Bush y Clinton. Esas son las 4 administraciones que, según el documento, se equivocaron en todo. Luego exime a la primera administración de Trump de haber cometido errores. Pero el punto aquí es que el documento sigue entendiendo que China se ha convertido en la China actual, rica, próspera y poderosa, porque Estados Unidos cometió un error en el pasado. Hemos visto esto una y otra vez, en documentos de política exterior y en informes de centros de estudios. El argumento de que fue un error de la política exterior estadounidense lo que permitió que China se enriqueciera. Así que, según esta visión, China no es un país que se haya vuelto próspero por ser ingenioso, trabajador y tener un liderazgo capaz. No. Es porque Estados Unidos cometió un error que China se volvió rica y poderosa. En este sentido, y en la forma en que la disuasión sigue considerándose la base de la defensa estadounidense y de la estabilidad global, no vemos una ruptura en la mentalidad de los belicistas. Básicamente, de aquellos que intentan presentar todo, absolutamente todo, como una amenaza a la seguridad, incluida, por supuesto, la seguridad económica, que creen que también puede y debe abordarse con poder militar. Ahora, el documento dice claramente que se trata de una administración de paz, que busca la paz, pero no me convence realmente cuando afirma que va a contener al gobierno. Y estamos viendo ahora mismo que es precisamente la administración Trump la que ha estado matando a más de 60 civiles en el Caribe de una manera muy brutal en alta mar. Es la administración Trump la que está acabando con décadas de derecho internacional cuando abordó un petrolero en alta mar y utilizó la fuerza militar para hacerlo, por supuesto. Así que el documento, ya sabes, no expone una estrategia adecuada. No establece un marco que determine cuándo Estados Unidos usaría la fuerza y cuándo no. Simplemente dice, usaremos la fuerza cuando necesitemos crear la paz a través de la fortaleza. Así que, en cierto modo, este documento solo afirma que Estados Unidos aspira a ser una fuerza para la paz y la reconciliación, pero en realidad no logra transmitir esa idea. Ahora bien, creo que hay un par de cuestiones esenciales que conviene tener en cuenta. El documento no pretende realmente limitar a Estados Unidos. Pero, por otro lado, lo que también es muy importante es que el documento en realidad no puede hacerlo. No se trata de una política exterior vinculante para las distintas ramas del gobierno estadounidense. Es, más o menos, la creación de un grupo de personas cercanas a Donald Trump que quieren plasmar sus ideas sobre política exterior en un único documento, como él o su administración creen que deberían ser percibidos. No necesariamente lo que harán, sino cómo debería entenderse su política. Así que esto es más bien una forma de indicar cómo les gustaría ser vistos. No es una instrucción para el Pentágono, ni para los servicios de seguridad, ni siquiera una indicación de qué pasos concretos seguirán. En ese sentido, es un documento con muy poca trascendencia. Tiene valor político y ya ha tenido impacto político. It has political value, and it had political impact already. The Europeans are very mad now because they get... Los europeos están muy enfadados ahora mismo porque aquí se les llama de todo, pero lo que importa son las medidas concretas que Estados Unidos intenta tomar. Ahora bien, ya os mostré esta, ¿verdad? El representante Massey, el 9 de diciembre, presentó un proyecto de ley para sacar a Estados Unidos de la OTAN. Y uno podría pensar, vaya, eso va a cambiar las cosas. Pues no exactamente.
El senador Mike Lee, de Utah, ya había presentado un proyecto de ley para retirarse de la OTAN en junio de 2025. Estos proyectos, en esta fase, provienen de senadores o congresistas individuales. Son solo las ideas de esas personas. Y a veces, estos proyectos de ley son más una forma de que la gente justifique su presencia en el Capitolio ante sus propios electores. No tienen ninguna posibilidad de obtener apoyo real, ni bipartidista, ni siquiera dentro de sus propios partidos. Solo quiero hablar un poco sobre este antes de pasar a la última parte, que realmente demuestra que Estados Unidos no se toma en serio cambiar su seguridad nacional ni su enfoque de los asuntos internacionales en lo que respecta al ámbito militar. Pero también quiero señalar cómo estas personas intentan constantemente hacer que las cosas suenen simpáticas. Mike Lee, en junio de hecho, llamó a este proyecto de ley la retirada de Estados Unidos de la OTAN, y lo justificó diciendo que la retirada de Estados Unidos de la OTAN ya llega con mucho retraso. La OTAN ya ha cumplido su función. Las amenazas que existían en su creación ya no son relevantes, 76 años después. Si lo fueran, Europa estaría pagando su parte justa, en lugar de hacer que los contribuyentes estadounidenses carguen con la cuenta durante décadas. Y luego, él llama a su proyecto de ley, atención, la Ley de Organización No de Confianza, por sus siglas en inglés, NATO. Así que el proyecto de ley para sacar a Estados Unidos de la OTAN también se llama NATO, Not a Trusted Organization. No sé, a veces realmente me pregunto si estas personas son, de alguna manera, forma o modo, serias con lo que están haciendo. Porque me da la impresión de que este tipo simplemente tuvo demasiado tiempo libre de regreso de algún banquete o algo así, y entonces se le ocurrió una palabra de 4 letras de la OTAN para básicamente luchar contra la OTAN. Así que, en cierto modo, ahora tenemos en el Senado, así como en la Cámara, estos 2 proyectos de ley, este de aquí siendo uno aparte, para sacar a Estados Unidos. Y curiosamente, todos ellos lo plantean de una manera muy similar a como lo hace la Estrategia de Seguridad Nacional. El problema no es que la OTAN no haya cumplido con Estados Unidos, sino que resulta demasiado cara. Estos países europeos no están pagando lo suficiente. Se aprovechan, obteniendo todos los beneficios, mientras que Estados Unidos no recibe nada en absoluto. Por lo tanto, deberíamos retirarnos. Que es, por supuesto, la Estrategia de Seguridad Nacional, el documento que dice que los europeos tienen que pagar, tienen que destinar el 5% de su PIB al sector de defensa. Así que, pagar más, pagar más, pagar más. Seguir dando. Y esta es ahora una forma de enviar una señal a los europeos. De verdad tenéis que pagar, ¿verdad? De lo contrario, ya tenemos estos proyectos de ley en ambas cámaras del Poder Legislativo estadounidense. Pero hay algo que debo señalar, y probablemente sea la parte más trascendental. Cuando se trata de las leyes reales de Estados Unidos, de las cosas que guían cómo funciona el país, no vemos aquí un cambio de rumbo. Tomad esto. We do not see a reversal of course. Here, take this. On December 8th, El 8 de diciembre, Fox News informó que el Congreso tomó medidas para impedir que el Pentágono redujera las tropas estadounidenses en Europa y Corea del Sur. Un nuevo proyecto de ley impone restricciones para disminuir los niveles de tropas por debajo de las cifras actuales en ambas regiones. Así que, cuando se trata de las sanciones reales, de las leyes que realmente se están aplicando, esto es lo que cuenta. Quiero leer esto contigo, porque nos da una idea clara de hacia dónde se dirige realmente Estados Unidos. Este es otro documento muy importante que, en este mismo momento, se está ultimando y se llama la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. Este es el instrumento que utiliza el Congreso de los Estados Unidos para financiar a sus Fuerzas Armadas. Así que, déjame leértelo.
its military, right? So let me read this out to you. The 2026 National Defense Authorization Act. La Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2026, finalizada por los negociadores de la Cámara de Representantes y el Senado y publicada el domingo por la noche, mantiene la presencia de fuerzas aproximadamente en sus niveles actuales en ambas regiones, Europa y Asia. Establece que Estados Unidos no puede reducir sus fuerzas en Europa por debajo de 76,000 efectivos, sin presentar una evaluación y certificar ante el Congreso que tal medida no perjudicaría los intereses de seguridad de Estados Unidos o de la OTAN. El proyecto de ley impone restricciones a las reducciones por debajo de 28,500 soldados en Corea del Sur, y cualquier retirada requeriría que el Pentágono garantizara al Congreso que la disuasión frente a Corea del Norte no se vería debilitada, confirmara que se consultó a los aliados y proporcionara tanto una justificación de seguridad nacional como una evaluación del impacto regional. And an assessment of regional impact. The legislation also requires the US to... La legislación también exige que Estados Unidos mantenga el cargo de comandante supremo aliado en Europa, el puesto militar más alto de la OTAN. Deja que eso cale un momento, ¿de acuerdo? Así que, mientras la estrategia de seguridad nacional dice que estos países deben pagar, y Donald Trump ejerce mucha presión sobre los europeos para que realmente destinen el 5% del PIB a la OTAN, y con todo el discurso sobre retirarse de la OTAN, incluso con los dos proyectos de ley presentados, todos hablan de que los europeos no pagan lo suficiente, y por tanto, que Estados Unidos podría alejarse, o al menos planteárselo seriamente. Al mismo tiempo, las leyes realmente promulgadas impiden que Estados Unidos, que la administración, realice unilateralmente cambios en la estructura de la OTAN. Así que por si no lo sabías, el comandante supremo de la OTAN, el jefe militar, no es el señor Rutte, ni el señor Stoltenberg, ni el secretario general, sino el verdadero hombre con uniforme, el general de 4 estrellas, que siempre ha sido estadounidense desde el principio, y nunca nadie más. Lo que significa, por supuesto, que si las cosas se ponen serias, la persona encargada de comandar las tropas combinadas de la OTAN o de desplegar los recursos de la OTAN es un estadounidense. Así que esto es, por supuesto, absolutamente magnífico, ¿verdad? Les dices a los europeos, tenéis que pagar más, gastar más, canalizar más fondos y capacidades y gastar más dinero en armas estadounidenses, que al final del día están bajo control estadounidense. Los que toman las decisiones finales en materia militar están y siempre estarán en los Estados Unidos de América. Y este proyecto de ley en realidad ahora impide que la Casa Blanca siquiera contemple la idea de, ya sabes, cambiar el puesto de Sauer, el comandante supremo aliado, y dárselo, digamos, a un británico, un alemán o un francés. Eso ya no está permitido. Estados Unidos ahora, con sus propias leyes internas, una vez que se apruebe este proyecto de ley, aún no se ha aprobado, debo decir, no se ha promulgado, pero está más o menos finalizado y listo para pasar a esa fase. Si todo se mantiene como está, entonces ya sabes, limita en gran medida la capacidad de Donald Trump para hacer cualquier cambio unilateral. Ya ni siquiera puede reducir el tamaño de las tropas sin superar un montón de obstáculos. Así que esto es básicamente el Congreso no solo aplicando un freno fuerte, sino haciendo casi imposible que la Casa Blanca siquiera amenace con ciertos cambios en la configuración de la OTAN, ¿verdad? En este sentido, lo que realmente ocurre aquí es que mientras tenemos un documento aspiracional de la Casa Blanca sobre cómo quiere que se interprete su propia política exterior, ahora tenemos desde el Capitolio, desde el Congreso, una señal muy clara de que nada va a cambiar. Y esto es, por supuesto, cómo funciona Estados Unidos. No se trata solo de que estos poderes sean coiguales y de que exista un equilibrio entre ellos, sino de que en Estados Unidos hay un actor que no es en absoluto solo Donald Trump, ni únicamente quien ocupe el despacho oval. Las decisiones de Estados Unidos en sí, la manera en que se mueven las relaciones internacionales,
están repartidas entre varios grupos y diversas instituciones. Several groups and among several different institutions. Congress is probably the most important one, but El Congreso es probablemente el más importante, pero también tenemos la comunidad de inteligencia. Tenemos el hecho de que la CIA y el FBI son básicamente como pequeños estados dentro del Estado que pueden en gran medida actuar sin supervisión. Tienen vida propia. Tenemos el complejo militar industrial que conduce al gasto de dinero, y el dinero y la política influyen después en la política exterior de Estados Unidos. Tenemos el lobby israelí que ejerce influencia. Así que el sistema de presión, todo esto en conjunto, crea el enfoque real de Estados Unidos hacia el mundo exterior, no solo las declaraciones de política del presidente de Estados Unidos. The President of the United States. And what clearly transpires from here is that within Congress, Y lo que claramente se desprende aquí es que dentro del Congreso, en ambos partidos, sigue habiendo una gran mayoría a favor de mantener el rumbo actual, lo que significa que el sistema estadounidense de influencia extendida sobre sus aliados, básicamente sus vasallos, en el extranjero, no cambiará. Esta búsqueda de dominio, de desplegar fuerzas y tomar las decisiones no solo en el hemisferio occidental, sino también en Europa y Asia, no va a cambiar. Así que, en este sentido, creo que Brian Berletek, con su idea de continuidad de la agenda, tiene bastante razón. Y esto, ¿cómo se llama? La Ley de Autorización de la Defensa Nacional es probablemente la prueba más sólida que tenemos de que no deberíamos esperar ningún cambio drástico en la política exterior de Estados Unidos. Déjame leer la última parte que he resaltado. Durante una reunión la semana pasada con funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos y líderes europeos, los funcionarios estadounidenses dijeron a sus homólogos que Europa debe estar preparada para asumir la mayor parte de las responsabilidades de defensa de la OTAN para 2027. Estados Unidos planea mantener el puesto de Chancellor, pero ofrecerá otros cargos militares de alto nivel de la OTAN a naciones europeas. De nuevo, lo que debemos esperar en los próximos años es que Estados Unidos pedirá a sus aliados que paguen más, que gasten más, que pongan más energía en todos estos proyectos y asuntos relacionados con lo militar, pero no renunciará al poder que ejerce a través de la OTAN como institución. Así que estos actos, Lee y señor Massey, son en su mayor parte un mero adorno. Window dressing to a large part. The national security strategy, La estrategia de seguridad nacional. No creo que la persona que escribió esto, o el pequeño equipo que lo redactó, crea seriamente que así es como deberían hacerse las cosas. Pero todo encaja con el mismo mensaje dirigido a los europeos, los japoneses, los coreanos. Pagad más, haced más. Simplemente, estad de acuerdo con nosotros, aceptad lo que os decimos que hagáis. Pero nosotros mantenemos el equilibrio, el control general, porque ahora existe esta ley de autorización de la defensa nacional. El Congreso prohíbe al Poder Ejecutivo realizar cualquier tipo de cambio en la configuración. No es cierto que el presidente de Estados Unidos pueda retirarse unilateralmente de la OTAN. Simplemente no puede. Y creo también que este documento redactado por el German Marshall Fund, una de las organizaciones neoconservadoras transatlánticas más conocidas, acierta en un par de puntos. Dice que la NDAA, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, es un documento vinculante, por supuesto. Es probable que la política estadounidense se sitúe en algún punto intermedio entre la estrategia de seguridad nacional, políticamente significativa pero no vinculante, y la NDAA, jurídicamente vinculante pero más moderada. Es interesante que la llamen más moderada. Por supuesto, la NDAA es el documento que mantiene ese férreo control de Estados Unidos sobre la OTAN, y por tanto también se extiende directamente a la toma de decisiones militares de los europeos. Pero por supuesto, los transatlanticistas, los neoconservadores, interpretan esto como un enfoque moderado, como si no cambiara la dirección general de Estados Unidos. Y en realidad, el hecho de que la estrategia de seguridad nacional no sea vinculante significa que no tiene ninguna influencia en cómo el Pentágono lleva a cabo sus operaciones, ni en cómo los servicios de seguridad
y otros gestionan sus asuntos. Security services and so on run their affairs. It has power in as far as that maybe Mr. Tiene poder solo en el sentido de que quizá el señor Lotas intente calibrar sus acciones en función de ello. Pero ni siquiera eso está garantizado, ¿verdad? Así que todos los funcionarios de Estados Unidos pueden mirar la estrategia de seguridad nacional y seguir como siempre, tratándola como una curiosidad de la administración Trump. En general, como señala este informe, el Congreso sigue siendo un firme defensor de la OTAN, aunque pida a Europa que asuma más responsabilidad por su propia defensa. Sin duda se avecinan cambios en la postura y el compromiso de Estados Unidos con Europa, pero la NDAA ofrece cierta indicación de que los Estados Unidos y sus ramas de gobierno coiguales aún no han cerrado el debate entre ellos. Y creo que de nuevo, quizá no sea del todo así. Es la forma en que el sistema se bloquea a sí mismo, ¿verdad? Se encierra en la opinión mayoritaria, lo que significa que el enfoque general de la política exterior va a seguir siendo el mismo. Y ahora la administración Trump simplemente tiene otro documento al que puede señalar cuando comete todos esos actos ilegales, como en el Caribe, y hace estallar a la gente, porque puede llamarlo paz mediante la fuerza. Puede llamarlo una política exterior no intervencionista, y cuando intervienen es porque tenemos que hacerlo. Este documento dice que no lo haríamos, pero si intervenimos es solo porque no teníamos otra opción. Así que, en cierto sentido, es solo otro momento en el que se crea una excusa conveniente para justificar lo que están haciendo en materia de relaciones exteriores. Básicamente continuar y volverse aún más agresivos en ciertas áreas, especialmente cuando se trata de presionar a los aliados para externalizar determinados escenarios. Como estamos viendo ahora, la administración Trump se está moviendo hacia la externalización de la guerra de Ucrania a los europeos. Intentará externalizar el control de China a los japoneses y la cuestión de Taiwán, aunque allí las cosas están evolucionando. Y dejemos eso de lado por el momento. Pero no vemos un cambio de mentalidad en este documento en su conjunto. No vemos que la administración Trump esté intentando replantearse de forma radical cómo debería Estados Unidos crear seguridad no militar en todo el mundo. Tampoco vemos que el Congreso esté de acuerdo con ello, ni que los servicios de seguridad o incluso el complejo militar industrial hayan realizado cambios significativos. La administración no introdujo cambios importantes en el funcionamiento del sistema político estadounidense. Por lo tanto, mi valoración es que a pesar de algunas palabras alentadoras en este documento de la NSS, no cabe esperar ningún cambio, salvo decisiones a corto plazo más erráticas por parte de la administración Trump, porque eso sí es algo que puede hacer. Pero en general, creo que Brian Berletic tiene razón. Debemos esperar continuidad en la agenda. Gracias. What we should expect to come. Thank you.